Hola, hola, amantes de las novelas turcas. Qué gusto enorme tenerlos aquí, en su canal favorito de dramas, intrigas y romances que nos llegan directo desde Turquía. Si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida más calurosa, y si ya son parte de esta gran familia, gracias por estar siempre presentes. Hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar. Vamos a sumergirnos en el mundo de los dramas turcos, pero con un enfoque un poquito más picante. Porque vamos a ser sinceros, no todo es amor y felicidad en estas series, también hay momentos de tensión, de desaires, y hasta de humillaciones que nos dejan con la boca abierta. Y específicamente vamos a hablar de esos momentos en los que un personaje decide, deliberadamente o no, plantar a otro, dejarlo esperando, desairarlo de una forma que, bueno, que te hace querer gritarle a la pantalla. Y claro, analizaremos el polémico caso de Kerem. ¿De verdad humilló a la suegra? ¿Qué hay detrás de esa situación? Todo eso lo vamos a desmenuzar aquí. Porque, a ver, ¿quién no ha sentido la punzada de la injusticia cuando ve a un personaje amado ser tratado con desdén? Ese sentimiento, ese dolor ajeno que experimentamos frente a la pantalla, es lo que hace que estas series sean tan adictivas. Antes de que sigamos, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido como este. Así que si les gusta lo que ven, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos que también aman las novelas turcas, y por supuesto suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, que vienen cargados de sorpresas y novedades del mundo turco. Ahora sí, arranquemos con los escándalos y desaires épicos. Preparen sus palomitas, porque esto se va a poner bueno. La primera serie que tenemos que mencionar, porque es un clásico en esto de las tensiones familiares y los desplantes, es Erkencikus ***. Esta comedia romántica, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora perdidamente de su jefe, Can. Una trama de lo más clásica, dirán. Pero como en toda buena novela turca, el camino hacia la felicidad está lleno de obstáculos, y muchos de ellos vienen en forma de familiares entrometidos. En Erkencikus los desaires y plantones son casi un deporte nacional. Recuerdo perfectamente la cantidad de veces que Sanem, por culpa de malentendidos orquestados por otros personajes, dejaba plantado a Can. Lo peor de todo es que muchas veces, Can estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ella, organizaba cenas románticas sorpresa o planificaba escapadas de fin de semana, y Sanem terminaba sin aparecer, dejándolo con el corazón roto y una mesa llena de comida que se enfriaba. Pobre Can. Imaginen la escena, las velas encendidas, la música suave sonando de fondo, y Can, con una sonrisa ilusionada, esperando a que su amada llegue. Pero la noche avanza, el plato se enfría, y la sonrisa de Can se va apagando lentamente, reemplazada por la decepción. Un verdadero drama. Pero no solo Sanem era la causante de los desaires. La madre de Can, Uma, era una experta en sabotear la relación de su hijo. Recuerdo un episodio en el que organizó una cena familiar con la intención de presentarle a Can una candidata más adecuada que Sanem. Obviamente Sanem no fue invitada a la cena. Y por si fuera poco, Uma se encargó de hacerle llegar a Sanem la noticia de la cena, para que se sintiera excluida y humillada. ¡Qué mujer más calculadora! Uma era la personificación de la suegra malvada, siempre dispuesta a interponerse en la felicidad de su hijo con tal de mantener las apariencias y proteger su estatus social. Sus planes maquiavélicos eran dignos de una telenovela mexicana. Y hablando de madres entrometidas, pasemos a otra serie que también nos regaló momentos de tensión familiar, ***, Anlamaz ***. Esta serie, protagonizada por Hande Erçel y Burak Deniz, nos cuenta la historia de Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa de textiles, y Murat, el heredero de la empresa, que es un hombre frío y distante. La premisa, ya de por sí, nos anticipa un sinfín de enredos y malentendidos. Aquí la protagonista, Hayat, se ve envuelta en una serie de situaciones complicadas que la obligan a tomar decisiones difíciles, y muchas veces, esas decisiones implican dejar plantado a Murat. Recuerdo una ocasión en la que Murat organizó una cena importante con unos socios de negocios, y le pidió a Hayat que lo acompañara. Hayat aceptó, pero justo antes de la cena, descubrió una información que podía perjudicar a Murat y a su familia. Decidió entonces no asistir a la cena,
para poder investigar la información y proteger a Murad. Pero claro, Murad no sabía nada de esto. Así que se sintió profundamente decepcionado y humillado por el desplante de Hayat. Imaginen la situación, Murad, vestido con su mejor traje, esperando a Hayat en el restaurante, rodeado de importantes empresarios. Las miradas curiosas, las preguntas incómodas. Una verdadera pesadilla. Pero volviendo al tema principal de este vídeo, ¿qué pasa con Kerem y la madre de Hande? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque en realidad el personaje de Kerem Bürsin en Senkal-Kapm en general, no es de los que andan por ahí plantando gente a propósito. Es más bien un hombre ocupado, a veces un poco despistado, pero con buenas intenciones. Entonces, ¿de dónde sale este rumor de que humilló a la suegra? Bueno, la clave está en la interpretación de un evento específico. Recordemos que en Senkal-Kapm, Eda, el personaje de Hande Erçel, tiene una relación complicada con su madre, que la abandonó cuando era niña. A lo largo de la serie, Eda intenta reconectar con su madre y Kerem, como su pareja, la apoya en este proceso. Vemos a Kerem con su encanto característico, haciendo todo lo posible para facilitar el acercamiento entre Eda y su madre, actuando como un puente entre dos mujeres distanciadas por el dolor y el resentimiento. En un momento dado, la madre de Eda le regala a Kerem un objeto de valor, como muestra de agradecimiento por estar al lado de su hija. Aquí es donde empiezan las teorías. Algunos fans creen que Kerem no le dio la importancia que merecía el regalo, que no le agradeció de la forma adecuada, o incluso que lo dejó a un lado sin darle mayor atención. Esto para algunos fue interpretado como una falta de respeto hacia la madre de Eda, una especie de desaire sutil, pero desaire al fin y al cabo. Algunos incluso argumentan que la expresión facial de Kerem al recibir el regalo fue de indiferencia, lo que alimentó aún más las especulaciones. Otros, en cambio, defienden a Kerem argumentando que simplemente estaba ocupado con el trabajo y que no tuvo la intención de ofender a nadie. Aseguran que Kerem siempre ha demostrado ser un hombre educado y respetuoso, y que nunca haría algo así a propósito. Sus defensores señalan que Kerem en general siempre se muestra atento y considerado con los demás, y que es poco probable que haya querido humillar a la madre de Eda. La verdad es que, como suele ocurrir en estos casos, la verdad está en algún punto intermedio. Es probable que Kerem, en su afán por complacer a todos y por cumplir con sus obligaciones, haya descuidado un poco la forma en la que recibió el regalo, sin darse cuenta de que esto podría ser interpretado como una falta de respeto. Tal vez estaba pensando en el próximo proyecto, en una reunión importante, o simplemente en el estrés del día a día. Al final, lo importante es que Kerem y Eda lograron superar este pequeño obstáculo y seguir adelante con su relación. La comunicación, como siempre, fue clave para resolver el malentendido. Ahora, dejemos por un momento las comedias románticas y adentrémonos en un terreno un poco más oscuro, el de los dramas familiares intensos. Porque si hablamos de desaires y humillaciones, no podemos dejar de mencionar **Kukur**. Esta serie, protagonizada por Aras Bulut y Nemli, nos sumerge en el peligroso mundo de un barrio controlado por la familia Koval, donde la lealtad, la traición y la venganza son moneda corriente. En Kukur, los desaires y las humillaciones son utilizados como armas para debilitar al enemigo y para demostrar poder. Recuerdo escenas en las que un personaje era deliberately excluido de una reunión importante, o en las que se le negaba el saludo frente a todos, simplemente para hacerlo sentir inferior. En Kukur, la humillación es una forma de tortura psicológica. La crueldad de algunos personajes no tiene límites, y los desaires son solo una pequeña muestra de la violencia que se vive en este peligroso barrio. Y por supuesto, las mujeres también sufren este tipo de desaires. Recuerdo el personaje de Sena, la esposa de Yamak, que en varias ocasiones fue humillada por los miembros más tradicionales de la familia Koval, que no la consideraban digna de Yamak. Sena tuvo que luchar contra viento y marea para ganarse el respeto de su familia política, y en el camino sufrió muchas humillaciones y desprecios. Su historia es un ejemplo de la lucha de las mujeres por encontrar su lugar en un mundo dominado por hombres. Finalmente, no puedo dejar de mencionar una serie que, si bien no se centra exclusivamente en los desaires y plantones, sí tiene algunos momentos memorables en este sentido, **Karasebda**. Esta serie, protagonizada por Burak Ozcivit y Neslihan Atagul, nos cuenta la trágica historia de amor entre Kemal y Nihan,
dos jóvenes de diferentes clases sociales que luchan por estar juntos a pesar de la oposición de sus familias. En Kara Sevda, los desaires y las humillaciones son utilizados como herramientas para separar a Kemal y Nihan. El personaje de Emir Kozkolu, el villano de la serie, es un experto en manipular a las personas y en crear situaciones que perjudican a Kemal y Nihan. Recuerdo escenas en las que Emir organizaba fiestas a las que Kemal no era invitado, o en las que hacía comentarios despectivos sobre la familia de Kemal, simplemente para hacerlo sentir inferior y para alejarlo de Nihan. Emir es la personificación del mal, un hombre sin escrúpulos capaz de cualquier cosa para conseguir lo que quiere. Y hablando de Nihan, ella también sufrió muchos desaires por parte de su propia familia, especialmente por parte de su madre, que siempre la presionó para que se casara con Emir por conveniencia económica. La madre de Nihan nunca aprobó la relación de su hija con Kemal, y siempre se encargó de hacérselo saber a través de comentarios hirientes y desprecios. La avaricia y el estatus social eran más importantes para ella que la felicidad de su hija. En fin, como pueden ver, los desaires y las humillaciones son un elemento común en las novelas turcas. Ya sea por motivos familiares, sociales o económicos, estos momentos de tensión nos mantienen enganchados a la pantalla y nos hacen sentir empatía por los personajes que sufren estas situaciones. Nos vemos reflejados en sus luchas, en sus sufrimientos y en sus anhelos. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los escándalos y desaires más épicos de las series turcas. Cuéntenme en los comentarios cuáles de estas series han visto y cuáles son sus momentos favoritos de tensión. ¿Están de acuerdo con mi interpretación del caso de Kerem y la madre de Hande? Los leo a todos. ¿Qué otras series creen que merecen ser mencionadas en este contexto? Déjenme sus sugerencias. Muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido como este. Así que si les gustó, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos, y por supuesto suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos pronto con más dramas y romances turcos. Adiós.